eso está programado ya, entonces, si no, se van a descompaginar. Y en realidad lo que tenemos lo que es la famosa ley de Gauss es una ley. ¿Se acuerdan que la ley de Coulomb era la ley que establecía la relación entre la fuerza eléctrica y la carga eléctrica? Eso es lo que relaciona la ley de Coulomb. Y a través de la ley de Coulomb y lo que hemos visto nosotros de campo eléctrico, sabemos que la ley de Coulomb también relaciona la fuerza el campo eléctrico con la carga. Che, como siguen entrando, no terminan, llega más. O sea que la ley de Coulomb básicamente también nos da la relación entre la carga eléctrica y el campo eléctrico. La ley de Gauss es otra relación también entre la carga eléctrica y el campo eléctrico. O sea, tenemos por un lado, conocemos la de Coulomb, que es la que hemos estado trabajando en el práctico 2, básicamente. Ahí hemos visto la relación entre el campo y la carga. Y esta ley de Gauss es también una relación entre el campo y la carga, nada más que una relación más genérica, porque es la que nos permite conocer los campos eléctricos de cuerpos que ya no son puntuales. Funciona también para las cargas puntuales, pero la ley de Coulomb no funciona para cargas que no son puntuales. Entonces tenemos que tener una herramienta que nos amplíe eso, y eso es la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss lo que me permite es relacionar también campo eléctrico y la carga que genera el campo eléctrico, nada más que ahora ese campo eléctrico, mejor dicho, la carga que genera el campo eléctrico no es de una carga puntual, sino es una carga que está distribuida sobre algún tipo de elemento que ya no es puntual. Entonces, básicamente lo que nosotros utilizamos la ley de Gauss es para conocer cómo se calcula el campo eléctrico de un cuerpo esférico, que de distintas características, cómo se calcula el campo eléctrico de un cuerpo cilíndrico y cómo se calcula el campo eléctrico de un cuerpo plano, ¿sí? O sea, una placa. Esas tres cosas no son puntuales. Entonces, no podemos usar la relación de la ley de Coulomb. Perdón, no podemos usar la relación de la ley de Coulomb para eso. Entonces, para eso surge, no es que surge, sino que nos permite encontrar eso, la ley de Gauss, ¿sí? ¿Qué es eso, básicamente? Una ley que nos permite conocer el campo eléctrico de cuerpos no puntuales. Entonces, ¿en qué concepto se basa la ley de Gauss? En el concepto del flujo eléctrico. Es decir, el concepto de la cantidad de campo eléctrico que atraviesa un área determinada. Ya lo van a ver bien en la clase, con todas las deducciones habidas y por haber, pero la especificidad, digamos, de la ley de Gauss es que se basa en el flujo eléctrico a través de lo que se llama una superficie cerrada. Una superficie cerrada es una superficie que adentro puede contener algo. Por ejemplo, una esfera es una superficie cerrada porque yo puedo guardar algo dentro de la esfera, por ejemplo, por decir así. O un prisma. Adentro del prisma puedo contener algo. O un cilindro. Adentro de un cilindro puedo contener algo. Entonces, a esas se las llama superficie cerrada, porque, por ejemplo, un cuadrado también tiene superficie, pero no es cerrada porque no contiene a nada, ¿sí? Es como una hoja de papel, tiene superficie, pero no contiene a nada. Entonces, básicamente eso, la ley de Gauss toma el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de campo que atraviesa una superficie cerrada, y en base a eso relaciona el campo con la carga que genera el flujo eléctrico. Con una serie de condiciones y de cosas, lo que llegamos es a distintas ecuaciones para las expresiones, digamos, de las ecuaciones de los campos eléctricos para cuerpos que tienen distintas formas, y en este caso lo que nosotros trabajamos son esféricos, cilíndricos o planos. ¿Se entiende la idea de lo que les cuento? ¿De qué viene la famosa ley de Gauss? Aunque no hemos visto ninguna ecuación, pero la idea por lo menos. Profe. Sí, profe. Bueno, y lo que dice la ley de Gauss, que les acabo de decir del flujo
a través de una superficie cerrada es que relaciona ese flujo con la carga que está adentro de la superficie cerrada. Entonces, plantea una ecuación que es una integral, donde dice, bueno, el flujo a través de esta superficie cerrada va a ser igual a la carga que yo tengo dentro de la superficie cerrada, dividido en la constante epsilon cero, esa que está escondida en, en la constante de Coulomb K. Heredia. ¿Qué está haciendo? Presente me pone Heredia. ¿Qué le pasa a Heredia? No, dos palabras voy diciendo y ya está poniendo presente. El presente lo tiene que poner cuando yo le diga. Sí, Heredia, está totalmente desaprobado ya. No vuelva más. Oh. Chicos, no empiecen a macanear en serio con el presente. Si no estamos, ni eso estamos hablando. Vamos por parte. Le estoy explicando más o menos de qué se trata la ley de Gauss y me ponen presente. Sí, está en un cumple. Bueno. Eso es básicamente de qué habla la ley de Gauss. Entonces, lo que yo les voy a... primero, para ustedes ya lo han visto ahí en el Classroom, están subidos igual que en el aula virtual, 3 ejercicios resueltos del práctico número 3. ¿Dónde está el práctico número 3? Que si ustedes los han estado por lo menos viendo al práctico, no digo resolviendo, porque no están todavía con la idea, pero si lo han estado viendo, van a ver que el práctico tiene resuelto. Los videos son del problema número 2, que justamente el problema número 2, como ven ahí en la pantalla, lo que pide es el concepto del flujo eléctrico, es decir, la cantidad de campo que pasa a través de un área. Si lo han visto, no sé si lo han visto o no, lo han estado viendo, por lo menos los problemas, algo. Sí, yo sí vi el primer video. Al video, por lo menos, digo, o sea, no digo que... yo no le pido más que eso. Haciendo lo del TP2 recién. Bueno. Estaba repasando. Aparece el concepto de flujo eléctrico, que eso es lo que usa la ley de Gauss, y el flujo eléctrico ahora se define con una cosa nueva, que eso ustedes hasta el momento no conocían, es que este flujo, que es un escalar, flujo eléctrico, se define como el producto escalar de campo por vector área. Entonces aparece un nuevo concepto ahora para definir el flujo eléctrico, que es el vector área. El vector área es nada más y nada menos que un vector que vale el área de algo, por ejemplo, el área de un cubo, de una hoja, de una esfera, y que tiene una dirección normal a la superficie. Entonces eso se pone con un versor n. Si ustedes ven el versor n, eso significa que ese vector es perpendicular a la superficie. Esto es normal. Cuando algo es normal en física, no se refiere a que sea normal como en la vida, sino se refiere a que es perpendicular. ¿Sí? Vamos a escribir bien esto. Esto n significa que esto es normal. Y normal significa perpendicular. Entonces, eso es todo lo extravagante, digamos, del vector área. El vector área es un vector que su valor es el área de lo que yo esté considerando. Y tiene una dirección que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Y por qué se introduce cuando quiero ver flujo? Vuelvo con la idea, el flujo que es la cantidad de campo que pasa por un área. Por ejemplo, en el problema 2, la cantidad de campo que pasa por esta área, que es el que está en el video. ¿Por qué aparece el vector área? Porque el vector área me permite que yo pueda decir qué relación hay entre la dirección del campo eléctrico que pasa por un área y la dirección, digamos, qué dirección forma respecto del área por la que pasa. Entonces, yo, ¿cómo se llama? Le aplico, digamos, lo convierto al área en un vector para tener una relación de la dirección entre el campo y el área. Entonces, ¿con qué mido la relación entre el campo y el área? Con este nuevo vector que se llama el vector área. ¿Está bien? Que es siempre perpendicular a la superficie. Porque si ustedes ven lo que yo he definido acá, ¿sí? Bueno, esto ya no va más esta cosa.
si ustedes han visto acá, pero el mouse, ahí está. Esto es un producto escalar. Si ustedes se acuerdan, los productos escalares eran ¿qué cosa? Eran el producto de las normas o las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, ahí yo, al agregarle al área que sea vector, puedo decir cuál es la relación entre la dirección del campo y ahora esta dirección del área. ¿Por qué? Porque dependiendo el ángulo que formen entre los dos, tengo más o menos flujo. ¿Sí? Imagínense si el ángulo entre los dos fuera 90. Eso quiere decir que el campo pasa rasando a la superficie. No hay flujo, porque el coseno de 90 es 0. Entonces el campo no pasa a través de la superficie. Por eso yo necesito algo que me permita medir de cierta forma la relación entre la dirección del campo y cómo pasa por el área que estoy considerando. Por eso aparece este vector área. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea del vector área que sería? Sí, profe. Bien. Entonces, ese es el concepto de, eso es el flujo. ¿Sí? El flujo es el campo escalar por el área. Ahora, cuando este flujo es a través de una superficie cerrada, ahí es donde aparece la ley de Gauss. Entonces, el problema 2, cuando ustedes lo vean al video, se entiende perfectamente y que hacen un cálculo de esto, o sea, campo por área por el coseno del ángulo, nada del otro mundo. Fíjense que tenemos el área de la lámina, tenemos el campo y el ángulo que forma respecto del plano, que no es el ángulo que va a aparecer en el producto escalar, porque el producto escalar es el ángulo entre la normal, que es la dirección del área, y el campo. O sea, ¿cuánto será el ángulo ahí? A ver, ya lo pueden deducir rápidamente. El que 70. va a aparecer es 70. El ángulo que va a aparecer en el producto escalar es 70, no 20. Nada más. Un cálculo, ¿sí? Y lo que ustedes vean en el problema 2, que es el cálculo del flujo, lo aplican exactamente igual en el problema 1, que es muy tonto. Así que eso lo van a poder entender y con lo que yo les acabo de decir se entiende perfectamente. ¿Sí? Ahora, eso llevado a que esta, por ejemplo, esta lámina no es una superficie cerrada porque no contiene a nada. ¿Sí? Entonces, cuando lo convertimos en superficie cerrada, la famosa ley de Gauss de la que estamos hablando nos dice que el flujo eléctrico, si la superficie es cerrada, es igual a la carga neta que está dentro de la superficie sobre epsilon 0. ¿Se entiende? O sea, tiene una consecuencia que la superficie sea cerrada, y es que la carga, ese flujo lo puedo calcular directamente sin necesidad de hacer el producto de campo por área, como la carga neta dentro de esa superficie dividido en epsilon 0. Entonces, por ejemplo, en el problema 3, le planteo un ejemplo porque no es nada del otro mundo, pide calcular los flujos a través de estas 5 superficies que me marca el problema, que son las de distintos colorcitos. Y me dice acá cada superficie qué carguita es la que tiene adentro. ¿Sí? Entonces, usando este resultado de la ley de Gauss, yo puedo calcular esos flujos directamente. Entonces, por ejemplo, el flujo, si fuera de la superficie S1, sería la carga que está dentro de S1, que es Q1, que de acuerdo al problema vale 4 nanocoulomb, dividido en el epsilon 0, que es la constante que ya la conocemos al valor, que era esta. ¿Sí? Y ese resultado, así tan sencillo de dividir la carga encerrada en el epsilon 0, es el flujo eléctrico a través de esa superficie. Que no sé cuánto da en este caso, si lo quieren calcular.
Profe, ¿Mm? ¿puede ser 4,51? No, fíjense bien. Hagan bien los cálculos. 4,51 no. Chequen bien. 4,52 por 10 a la menos 22. No, están poniendo mal los números en la calculadora. Fíjense. 451. 451. Y creo Sí. que es 52 porque se puede... 52. 451,97. Claro, eso es 452. ¿Sí? Pongan bien los valores. Es 10 a la menos 9 arriba, dividido en un número que tiene 10 a la menos 12. Esta división no puede dar menos 22 ni ninguna de esas cosas, porque menos 9 dividido en 10 a la menos 12 se restan los exponentes. O sea que hubiera quedado un 10 al cubo, más o menos. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, y fíjense que es flujo eléctrico, que es cantidad de campo por unidad, que pasa por el área. Entonces, si ustedes ven acá simplificando estos coulomb, me quedan newton sobre coulomb, que era el campo, por metro cuadrado, que es superficie. Esa no tiene ninguna unidad con nombre raro, digamos, el flujo eléctrico. ¿Se comprende la idea de cómo me permite el resultado? Este es el resultado de la ley de Gauss, que dice que el flujo, si la superficie es cerrada, solo depende de la carga que esté adentro. Ese concepto básico, el que se usa para poder resolver. ¿Sí? Lo Sí, mismo profe. va a pasar con cualquiera de estas superficies. Todas estas, tengo que fijarme cuál es la que está adentro. A ver, por ejemplo, la 1 y la 2 tienen distintos signos. Entonces, si yo voy a ver a través de la 3, por ejemplo, el flujo de la superficie 3, tengo de carga neta, por un lado la 1, que tiene este valor positivo, y si le sumo la 2 tiene un valor negativo. ¿Sí? Eso dividido en el epsilon 0. ¿Está bien? Entonces, cuando dice carga neta, es la suma de las cargas. Eso es carga neta. Fíjense, si lo hacen este resultado, que no sé cuánto da, le va a dar un número negativo. ¿Sí? Porque este 4 menos 7, 8 va a dar un número negativo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué quiere decir que el flujo sea positivo o que el flujo sea negativo? Que el flujo sea positivo quiere decir que el campo atraviesa, es saliente a través de la superficie. Y en cambio, si me da un flujo negativo, lo que me está diciendo que el campo está entrando en la superficie. ¿Sí? Y eso no es raro de pensar, porque la carga es negativa. ¿Se acuerdan que la dirección del campo eléctrico de la carga negativa apuntaban hacia la carga negativa? Entonces, cuando ustedes tengan una superficie y adentro hay una carga negativa, el campo va a pasar para adentro de la superficie. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso tenemos flujo entrante o flujo saliente. Profe, una duda. Sí, Las diga. unidades del epsilon 0, Sí. ¿es Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado o Newton sobre metro cuadrado? Es el Coulomb cuadrado dividido en el Newton multiplicado por el metro cuadrado. Ahí como está, ahí como la escribí yo acá. Aquí la ve. ¿Sí? Es la unidad inversa de la constante de Coulomb K. La Coulomb K era Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Bueno. Pero como yo soy muy bonito, ni quién me va a creer. ¿Dónde está? Les voy a pasar, les escribo acá en el chat, este problema
ya resuelto en video, pero que yo lo hice para otra facultad donde doy clase. Por eso no está no está en el Classroom ni en el aula virtual, porque no es un video que está hecho para otra facultad, que es la UNSTA. Profesor. ¿Qué? Ay, ¿por qué dice sala de espera acá? El ejercicio ese que dice superficie 3 sería menos 881. Si da menos 881, no sé cuánto da. A ver, ya me fijo. No, da menos 429. El 3 da menos 429. Sí, ahí está el resultado en el práctico. Este número da menos 429. Sale eso, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. De todas formas, ahí se los paso completito, digamos, a este ejercicio resuelto para toda la superficie. Nada, es como redundante la resolución, pero bueno, ahí lo tienen para que lo tengan. Lo único que hay que hacer es calcular para cada una de esas. Entonces 429 dice que da. Inclusive el video ese que les paso tiene toda una introducción sobre, a ver, me parece que tiene una introducción. Ya les digo. Efectivamente. Tiene toda una introducción sobre la ley de Gauss que le va a servir también para estudiar, porque tiene la parte como una teoría al principio del problema y después te han hecho los cálculos que son muy sencillos. Oh, está re bueno el video, ni me acordaba porque lo he hecho el año pasado. Porque en sí el problema es muy sencillo. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos hasta ahora? ¿Se va entendiendo lo que vamos haciendo? Sí, profe. Bien. No estamos, creo que, o sea, por supuesto, falta más desarrollo teórico a lo que le estoy diciendo, pero estamos usando los resultados de la teoría respecto de qué es lo que dice la ley de Gauss, así que no van a tener problemas por lo que estamos haciendo hasta ahora. Bueno, ahora el problema 4, vamos a hacer el problema 4, que le va a servir para que aclaremos conceptos, ¿sí? Entonces, respecto de la ley de Gauss, que también ya los aprendo. Entonces, la ley de Gauss, que me dice que el flujo a través de una superficie cerrada, esa superficie cerrada es una superficie que yo me la imagino, ¿sí? Porque es una herramienta que uso para encontrar la relación entre el campo y la carga. Entonces, al ser una superficie imaginaria, el resultado de la relación entre el campo y la carga no puede depender de esto que yo estoy usando para facilitarme el cálculo, ¿sí? Sería como un artilugio matemático, no me puede depender el resultado del artilugio que yo use, porque el resultado es, usted tiene tal cuerpo cargado y ese cuerpo cargado tiene un campo que depende de esto y de esto. No puede quedar el resultado dependiendo de esta superficie que yo me imagino a través de la cual pasa el campo y que me permite como herramienta encontrar la expresión del campo. ¿Se entiende? No puede depender de la superficie cerrada que yo me imagino para resolverlo. Entonces, en este problema, el número 4, dice que usted tiene una carga puntual en el centro de una superficie gaussiana esférica. ¿Sí? O sea, yo me imagino alrededor de la carga puntual una esfera, ¿sí? Y a través de esa esfera pasa el campo de la carga puntual. Si yo cambio la superficie, que es una esfera, por un cubo, ¿sí? El flujo eléctrico no se tiene que ver influenciado. Entonces, en este problema 4, donde dice, bueno, si usted cambia por un cubo en vez de ser una esfera, el flujo no cambia. Porque volvamos al resultado que hemos dicho recién de la ley de Gauss, que el flujo dice que es la carga neta sobre epsilon 0.
Entonces, acá en este resultado no aparece bajo ningún concepto la superficie por la que está pasando el campo. Entonces, no me importa si pasa a través de una esfera, de un cubo, de un prisma, de un cilindro, el flujo solo depende de cuánta carga hay. Así que si yo cambio la superficie por la que estoy haciendo pasar el campo, que encima es una superficie imaginaria, la cambio de forma, no me cambia para nada el flujo. ¿Sí? Tampoco cambia el flujo si la carga no está en el centro de la superficie, porque no dice nada. Simplemente dice que haya una carga adentro. ¿Dónde está la carga? No me importa. Entonces, si yo desplazo la carga del centro, tampoco cambio el flujo. ¿Lo van viendo de acuerdo a la ecuación que tenemos acá? Que esta es la ley de Gauss. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo esto que me están preguntando no aparece en el resultado. Ahora, si yo coloco en el C, dice la carga fuera de la superficie, ¿voy a tener flujo? ¿Hay alguna carga encerrada ahora? No. No. Entonces, ¿cambio el flujo? Y sí, porque si ahora yo la saco a la carga, ya no hay flujo. Tiene que haber alguna encerrada. Si no hay encerrada, no hay flujo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ahora, si coloco una segunda carga dentro de la superficie, ¿ustedes qué piensan? Se me traba la lengua. Y sí, porque la carga neta cambia. Exactamente, muy bien. Sí hay un cambio del flujo. Si la carga se triplica, También. claro, se cae de maduro porque es la misma historia. Y si ahora el radio de esta esfera imaginaria es el doble, cambia el flujo, vean la expresión, depende del algo de la superficie imaginaria. Y Y no. sería no. No, No, exactamente no, porque no depende de la superficie imaginaria. Esa superficie que se llama gaussiana, la superficie imaginaria, es una herramienta que yo uso para encontrar la relación entre el campo y la carga. Porque acuérdense que para nosotros básicamente lo que usamos esto es para encontrar la ecuación de los campos eléctricos de cuerpos que no son puntuales. ¿Sí? Entonces quiero llegar a algo que diga E igual a algo. ¿Está bien? Entonces ese campo solo depende de cómo es el cuerpo cargado y no depende de la superficie que yo le invento a la vuelta para ver cómo pasa el campo de por ahí. No, no tiene que depender de eso. No debe. ¿Comprendido? Sí, profe. Bien. Entonces, a este problema 4, en el práctico le sigue un problema número 5, que está resuelto en los videos, que es aplicar la ley de Gauss el resultado de la ley de Gauss, a un cuerpo que tiene una forma cilíndrica. ¿Sí? No les voy a complicar la vida, les voy a dejar que eso después que lo vean al video y después que lo terminen de ver en la teoría, pero lo que tienen que saber es que cuando el cuerpo tiene una forma cilíndrica, lo recomendable es usar como superficie gaussiana también un cilindro. Y esa herramienta me permite llegar a mí al resultado de cuál es el campo de un cilindro cargado. ¿Sí? Que yo se los adelanto, está acá. Cuando ustedes tienen un cuerpo que tiene una simetría cilíndrica, como por ejemplo un alambre finito, o un cilindro que ya es más gruesito, que yo puedo estar adentro y afuera del cilindro, el campo eléctrico de un alambre o de un cilindro visto desde afuera, aplicando la ley de Gauss para resolver, que eso ya lo van a ver, queda de esta expresión que está acá. Fíjense que me queda
esto que está acá, me dice que el campo eléctrico de un cilindro afuera, o un alambre, depende de este sigma. ¿Ustedes se acuerdan que era el sigma? Hemos hablado de este sigma. Este sigma es nada más y nada menos que el valor de la carga que tiene el cuerpo dividido en el largo del cuerpo. Eso se llamaba densidad lineal de carga. Ya lo hemos mencionado antes. ¿Sí? Entonces, la ley de Gauss me dice, cuando usted tiene un cilindro, algo que tenga una forma cilíndrica, el campo que genera, la ecuación que me va a permitir calcular el campo de ese cilindro, depende de, 1 sobre 2 pi epsilon 0, que esas son las constantes que conocíamos, depende de el lambda, que es la carga total dividida en el largo, porque es cilíndrico esto, y depende de 1 sobre la distancia al alambre o al cilindro. Este R es qué distancia, por ejemplo, acá está, qué distancia hay del alambre a un punto donde quiero saber qué campo genera. Eso es el R que está ahí. Repito, ¿esto de dónde sale? Sale de aplicar la ley de Gauss para un cuerpo que tiene forma cilíndrica. ¿Qué quiere decir esto de aplicar la ley de Gauss? Significa que yo resuelvo el flujo que genera un cuerpo cilíndrico y en función de ese flujo encuentro cómo es el campo. La noción, la idea está. Sí, profe. Bueno, ahora la forma en cómo se resuelve la ley de Gauss, eso se lo voy a dejar ya para... No me voy a poner ahora porque si no tengo que dar una clase teórica ahora y no es lo que corresponde, no me corresponde a mí. Pero sí sepan de dónde es que aparecen estas cosas. Entonces, este resultado que está acá, esta ecuación, esta fórmula, como le quieran llamar, es la que va a utilizar y se va a utilizar en el video para resolver el problema número 5. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lo vean, y que encima los problemas también tienen sus introducciones teóricas, entonces si ustedes ven los videos, no es que van a estar así como Adán en el Día de las Madres, como se dice, pues tiene su introducción teórica para ver de qué se trata. ¿Está bien? Entonces se los dejo, como le corresponde también verlo, a ver de qué se trata, para no atosigarlos ahora que están descubriendo esto que es la ley de Gauss. ¿Por lo menos me siguen hasta ahora? Sí, profe. Sí. Bueno,